Una de las dinámicas cuyo aumento ha sido una consecuencia directa de la globalización es la migración. Esta es definida por la OIM como el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sin importar su tamaño, composición o causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes económicos. Dentro de este amplio concepto se encuentran diferentes términos. Los principales son inmigración, que se define como el proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él, mientras que la emigración es el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Colombia no ha sido ajeno a este fenómeno en el ámbito internacional. La mayoría de estos datos provienen de la migración regular, que es aquella que se produce a través de canales regulares y legales. La información de migración irregular es escasa. Este es el desplazamiento al margen de las normas de los estados. Hoy en día se encuentran 44 puestos de control migratorio en el país. Ahora, 3 posibles enfoques desde los cuales se pueden analizar los flujos migratorios en la actualidad. Realismo. El Estado es el actor más importante en la toma de decisiones en cuanto a seguridad regional y global, lo que significa un constante control y revisión de los flujos migratorios. Según Myron Weiner, la crisis de migración a nivel global es consecuencia de las políticas de Estado, tanto para países que envían como para los que reciben. Económicamente, la migración puede dar alivio al desempleo y mejorar la balanza de pagos a través de las remesas y la obtención de nuevas tecnologías. Weiner concluye que la decisión de los estados de permitir inmigrantes y refugiados es consecuencia del deseo de mejorar su posición en el sistema internacional y modificar la balanza de poder a su favor. Para Gary Freeman, desde la perspectiva realista, la migración es un juego de suma positiva. Los inmigrantes ganan, así como los países que lo reciben, pero solo si se trata de migración regular. Institucionalismo liberal. Este enfoque se caracteriza por impactos significativos en el comportamiento de los gobiernos por cuenta de los cambios en las instituciones internacionales, es decir, el comportamiento de los estados es el reflejo de las reglas, las normas y las convenciones a nivel global. Robert Keohane afirma que el aumento de migración regular es producto de coaliciones internacionales con intereses comunes, en otras palabras, instituciones internacionales que recogen intereses regionales. Por su parte, Yasemin Soysal sostiene que los migrantes también ven al sistema internacional como un garante de derechos. La institucionalización internacional de los derechos humanos favorece el aumento de la migración. Globalización. Ante un escenario completamente globalizado como el actual, los movimientos migratorios tienen cada vez más condiciones para seguir en aumento. Las estructuras de trabajo convencionales se han modificado por cuenta de una mayor participación femenina en trabajos que antes no lo hacían, así como un alza en la contratación de mano de obra no calificada. Ambos factores promovieron mayores índices de desempleo y han creado indirectamente una nueva ola de migración. Ahora nos enfocaremos en los flujos migratorios de Colombia a partir del 2009 al 2019. Las operaciones estadísticas utilizadas para recopilar la información de la entrada y salida de personas del país han evolucionado simultáneamente a las instituciones encargadas de estos temas. Hoy en día se encuentra vigente como institución encargada Migración Colombia. Sin embargo, antes de entrar en materia es necesario hacer una salvedad en cuanto a los datos disponibles, y es que en los últimos años Migración Colombia ha cambiado su metodología de recolección y procesamiento más de 3 veces. A lo anterior se le suma que la información recolectada no coincide con la proporcionada por instituciones internacionales como la OIM. En Colombia se han visto 3 grandes fenómenos migratorios históricos importantes. El primero se dio entre los 60 y 70, donde la mayoría de los flujos migratorios eran dirigidos hacia Venezuela y más adelante Estados Unidos. Las poblaciones demográficas que migran en su mayoría son estudiantes universitarios, trabajadores no calificados y comerciantes. La segunda gran ola migratoria fue en los 80, dado el creciente auge económico de Venezuela. La inmigración de colombianos a este país fue una gran tendencia. Por último, la tercera ola se dio a partir de los 90, dentro de la cual se diversificaron los países destinos de los colombianos y crecieron los movimientos. El comportamiento migratorio se ha caracterizado por ser emigraciones de colombianos tanto a los países latinoamericanos como a los países del norte, Estados Unidos siendo el gran popular. Para los principios de esta década, las principales razones de migración de colombianos al exterior son de tipo económico, familiar y por seguridad. Los saldos netos migratorios se definen como la diferencia existente entre la emigración e inmigración en cierto territorio. Para Colombia, dentro de los principios de la década, este ha tendido a ser negativo, lo que quiere decir que es mayor el número de personas que egresa que el que ingresa. Dada la crisis económica del 2008 en Europa, se evidenció un gran número de regresos por parte de los nacionales y más adelante por las medidas restrictivas que los países han adoptado, lo que quiere decir que los saldos netos migratorios aumentaron.
Sin embargo, en el 2010 se evidenció una fuerte caída dentro de estos mismos, que en el siguiente año obtiene una leve recuperación. Dentro de los principios de esta década, los flujos migratorios sufrieron grandes cambios. Por un lado, en el 2009 muchos nacionales retornan a Colombia por oportunidades económicas, familiares y el cambio de perspectiva que se tiene sobre el país. Además, las dinámicas migratorias con Venezuela cambian. Muchos de los nacionales colombianos regresaron de este país dado el cambio de situación que se estaba dando. El bolívar se comenzaba a devaluar y las condiciones laborales y sociales cambiaron. Las remesas, según la OIM, se definen como la suma de dinero ganado o adquirida por no nacionales transferida a su país de origen. Esta ha sido uno de los flujos de dinero más importantes para Colombia. Las principales remesas que recibe el país provienen de España y Estados Unidos. Sin embargo, en el 2009 representaron una gran caída que fue del 14.4%, mientras que en el 2012 representaron el 6.3% de las exportaciones de bienes. Estados Unidos es un creciente destino de migración. Los colombianos que deciden partir a este lugar se han duplicado entre el 2000 y el 2010. España es otro de los países predilectos por la facilidad de idioma. En este periodo, Colombia es visto exclusivamente como un destino regional. En el 2010, el Banco Mundial informó que el 33.9% de la población extranjera de Colombia era venezolana. Desde el 2007 en adelante, Colombia ha visto un ascenso en el ingreso de extranjeros al país a través de visas temporales. Bogotá registra el mayor número de ingresos extranjeros por ser un foco económico del país. Desde el 2009, Colombia se comienza a configurar como un destino atractivo para la inversión extranjera, fenómeno muy ligado al crecimiento del PIB, que en años como 2011 y 2012 crece a ritmo del 4,5 y 4% respectivamente. Asimismo, la mano de obra colombiana es reconocida en la región como la segunda mejor calificada y existe protección jurídica e incentivos tributarios para los inversionistas. En 2010 se cae la ley de proporcionalidad, la cual estipula que las empresas no pueden contratar trabajadores extranjeros en más del 20% de su mano de obra total. Por otro lado, comienza una preocupación por la circularidad de capital humano, donde muchos jóvenes con altos niveles educativos dejan el país, lo cual tiene impactos dentro del desarrollo colombiano a toda escala. Desde esta época, Colombia se configura como un territorio de tránsito para migrantes asiáticos y africanos que tenían como destino final Norteamérica. Esta dinámica está relacionada con migración irregular e intervención de estructuras criminales en el Golfo del Darién. Ahora hablaremos sobre los flujos migratorios en 2015 y 2016. En primer lugar, podemos evidenciar que en el 2015 hay un aumento de los flujos migratorios en comparación al 2014 del 5%, siendo el mayor flujo en el segundo semestre del 2015 con un porcentaje del 4.1%. A su vez, el 89.1% ingresa por aire, el 9.2% por tierra, el 1.23% por agua y el 0.33% fluvial. Y las mayores ciudades de hospedaje fueron Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, San Andrés y Barranquilla. Debido al aumento de la población entre 2015, con registros de 22.929, se genera la expedición del Decreto Único Reglamentario 1067 del 26 de mayo del 2015, que posterior fue modificado por el Decreto 1743 de 2015, que generó respuesta a las necesidades de adecuación institucional, permitiendo la recategorización de las variables de los sistemas de información, estandarización de los procesos y homologación de conceptos comunes que dan respuesta a la demanda de la información. A su vez, dicho decreto estableció la tipología de las visas de la siguiente manera: residencia con una permanencia de 5 años, igual que la de estudio y refugio, la república comercial de gobierno por 4 años, la visa de trabajo y de cónyuge por 3 años y finalmente la visa por religión, Mercosur y países AP por 2 años. Por otro lado, en el 2016 se registró un número de 12.699.539 personas, en disminución en comparación al año 2015 por un 3%. Los mayores flujos registrados se dieron en el segundo semestre de ese año, siendo junio, julio, octubre y diciembre los años con más altos movimientos. A su vez, los ingresos y salidas al país se dan de la siguiente manera: el 90.86% por aire, 7.92% por tierra, 0.97% por agua y 0.25% fluvial. Y las mayores ciudades fueron las mismas que en el 2015. Cabe resaltar que en el 2016 Migración Colombia registró una cifra histórica de 12.5 millones de movimientos migratorios, de los cuales 5.6 millones eran por entradas y salidas de extranjeros. A su vez, esta cifra fue considerada récord en el país.
Dicho aumento se atribuyó a la firma de los acuerdos de paz de La Habana, prometiendo nuevos escenarios sociales, políticos, económicos en el país, generando atracción en el extranjero no solo a nivel turístico, sino residencial, lo cual genera un esfuerzo mayor estatal para atender dichos fenómenos, especialmente en las zonas fronterizas. El 2017 se vio marcado por una escalada en el patrón migratorio colombo-venezolano, el cual se ha transformado bajando cifras históricas y ha despertado la atención del gobierno colombiano. Como resultado, Colombia se convirtió en el principal país receptor de la población venezolana, pero también de retorno de colombianos residentes en Venezuela, donde hubo un aumento del 110% de ingreso de venezolanos respecto al 2016, haciéndola así la nacionalidad con mayor ingreso al país. Como motivos de ingreso afirman turismo en primer lugar, seguido de visita temporal, trabajo temporal y residencia previa. Todo esto implicó que se tomaran medidas de regularización como el permiso especial de permanencia, para permitir a los ciudadanos venezolanos irregulares realizar actividades laborales. En general, el turismo tuvo un papel importante en cuanto a los flujos migratorios, destacando un aumento en el ingreso de ciudadanos argentinos, franceses y canadienses, lo cual puede deberse a la promoción del turismo a raíz del posconflicto. De igual forma, se hace énfasis en que, dadas las flexibilizaciones de movilidad por la Alianza del Pacífico, hubo un aumento en las entradas de ciudadanos de países miembros, al igual que las salidas de colombianos hacia los países parte de la Alianza. En 2019 se registró la presencia de 1.630.903 venezolanos, donde 719.189 eran regulares y 911.714 eran irregulares. De igual manera, la Autoridad Migratoria Colombiana informó que en lo corrido de 2019 fueron sancionados más de 4.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales cerca de 1.500 fueron deportados. A su vez, en el mismo año, Migración Colombia registró 4.82 millones de viajes de colombianos y extranjeros en el segundo periodo de 2019, siendo 2.38 millones los que ingresan y 2.59 millones los que salen, siendo los principales países de destino o procedencia Estados Unidos, Panamá, España, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Venezuela y Argentina. De acuerdo con Alejandra Castro, la directora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, explica que este incremento se debe a dos razones, la primera debido al desempleo en Colombia y la segunda al aumento del valor del dólar, lo cual genera un incentivo para que las personas puedan ir a trabajar y enviar remesas a sus familias. En consideración con la teoría, esta se puede evidenciar en varios puntos dentro de la historia de flujos migratorios colombianos. En primera instancia, teniendo en cuenta la teoría de Weiner, los países emisores de migraciones tienen incentivos económicos para no contrarrestar esta conducta. Esto se ve ejemplificado en la primera ola de venezolanos hacia Colombia en el año 2009, debido a las remesas que los venezolanos envían a su país de origen, dando un alivio así al desempleo y mejorando la balanza de pagos de estos mismos. En cuanto al institucionalismo liberal, Keohane afirma que el aumento de la migración es producto de las coaliciones con intereses comunes y, en el caso económico, con políticas antiproteccionistas y de libre comercio. Esto se encuentra reflejado con la firma del Acuerdo de Paz del 2012 y la firma del TLC con Estados Unidos. Por otro lado, con relación al decreto expedido en 2015, podemos ver un interés por parte del gobierno colombiano en acoplarse a las medidas migratorias internacionales, mediante un sistema institucional más organizado, generando una categorización de los visados e información más sólida para asistir las migraciones ocasionadas en el momento. A su vez, el Acuerdo de Paz de La Habana gestionado por el gobierno de turno evidencia un aumento de inmigración en turismo y residencia, relacionándose con el realismo debido al cambio de percepción de seguridad por parte de los extranjeros que decidieron migrar a nuestro país. Esto, por supuesto, con conocimiento previo al acuerdo por parte del gobierno y su intención de cambiar la visión debido a los beneficios diplomáticos, turísticos y económicos. Durante el 2017 se ve que el establecimiento de procesos de regularización migratoria van de la mano por un interés del gobierno colombiano a acogerse a parámetros a nivel internacional para ser un atractivo para visitantes e inversionistas. El 2018, por su parte, se vio marcado por una migración venezolana extensa, pero también por una salida importante de colombianos para el turismo. Esto, en parte, por las metas de la Alianza del Pacífico en pro de una libre movilidad de personas, donde la emigración de colombianos se da resultado de una coalición de intereses en común que se llevó a cabo a través de la supresión de visas, lo cual permitió un flujo de personas más fáciles a países como México, y a su vez también los miembros de la organización se vieron beneficiados con un ingreso importante a Colombia de una manera recíproca. Como conclusión, Colombia tendió a ser un país de emigrantes. Los destinos principales han sido Estados Unidos y España, seguidos por Venezuela y Ecuador. Estos destinos al día de hoy han variado en gran medida. Estados Unidos sigue siendo el principal, pero este se encuentra seguido por México y España.
Hoy en día Venezuela ya no es considerado uno de los principales destinos al cual los colombianos emigran. Las poblaciones que son más propensas a migrar son la clase media con altos niveles de cualificaciones. Para los inmigrantes estas siguen siendo insignificantes comparadas a otros países. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto migratorio colombiano, estas han venido demostrando un ascenso dentro de sus números, en donde la mayoría viene por fines de turismo y negocios. Se ha estimado un incremento dado el anuncio del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en el 2012, al igual que la flexibilidad legal colombiana y los incentivos del gobierno para incrementar la inversión extranjera. A partir del 2015-2016 se ha evidenciado un incremento exponencial de la población venezolana dentro del país, dada la crisis económica y humanitaria por la cual se encuentra pasando y progresivamente es peor. De igual forma, durante los periodos mencionados se ve un reestructuramiento institucional constante en materia migratoria, dado que se busca regularizar los procesos migratorios, esto busca armonizar la situación legal de los migrantes dentro del país. Finalmente, el comportamiento de las dinámicas migratorias en Colombia desde el año 2009 al 2019 no se puede encasillar bajo una sola perspectiva teórica, dependiendo del año de las tendencias a nivel internacional y del interés en particular que buscaba el gobierno nacional. Es posible relacionar las decisiones tomadas y los resultados obtenidos con tres diferentes análisis teóricos. No obstante, es evidente que los procesos de globalización han afectado directamente a los flujos migratorios del país, sobreponiendo los intereses particulares de los ciudadanos a las proyecciones políticas y económicas del gobierno.